Buenas tardes amigos y amigas, bienvenidos a su canal Rincón Pericial. Gracias nuevamente por sus comentarios y darle seguimiento a esas cápsulas. El día de hoy platicaremos con respecto a todo lo que se está sucediendo todavía con lo que es el Poder Judicial, o con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para ser específicos, que ha continuado con estas prácticas que vamos a comentar y que se han dado, que es un paso, una condición muy interesante que hay que darle vista y seguimiento a estas situaciones. Refiere a lo que es la situación de los salarios en función de la ley de remuneraciones. ¿Qué ha estado pasando ahí? Precisamente el día de ayer, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, virtió un video en el cual hace la mención y prácticamente culmina a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, específicamente al Poder Judicial, pero específicamente a la Suprema Corte, en relación a que esté evitando o que evite el hecho de estar omitiendo y saltándose lo que es lo establecido en la Constitución o saltándose la propia Constitución en relación al artículo 127 constitucional, que nadie puede ganar más que el presidente. Por otro lado, también la omisión en relación a lo que es la ley de remuneraciones y aprobada en noviembre del año pasado a la entrada de la administración del gobierno federal que tenemos hoy día en turno. Precisamente el presidente hace mención al respecto en esa cápsula y conmina al Poder Judicial y sobre todo a la Suprema Corte de Justicia, pues que en otros términos se alinee y pues que dé cumplimiento a lo que establece nuestra Carta Magna. Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación específicamente, ellos solicitan e indican que el presidente de la República, si es que estableció una tabular máxima, que es el de 108,000 pesos para él como presidente, que es lo que pueda ganar, y a partir de ahí nadie puede ganar más que él. En ese sentido, la pregunta es que cuál es la base o cuál fue la base o la tabular o el cálculo que se hizo para poder llegar a establecer que ese es el salario que requiere o que ese es el salario que debe ser para establecido en una tabular así para el presidente de la República. Que tiene que comprobar y tiene que justificar el motivo por qué y en base a qué se estableció esa tabular. Algunos inclusive por eso se atreven a mencionar que esto pues prácticamente fue invención del presidente de la República, un capricho prácticamente del presidente de la República en el sentido de establecer una tabular en este entender y que pues no hay ninguna base que justifique o que pueda determinar la justificación del por qué debe ser esa tabular. Pero bueno, ahí inclusive el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañana o en la mañanera precisamente especifica y dice sí, vamos a demostrar, quieren que se demuestre o que justifique, vamos a justificar por qué el hecho de que se requiere que sea esa tabular de el sueldo establecido para el presidente de la República. Por otro lado, en la mañanera, una de las periodistas que acuden a las conferencias le hace la pregunta precisamente al presidente de la República, en donde primero le hace mención de ese video que emitió el día de ayer, lo emite, hace esa mención con respecto a la omisión de las prácticas que está llevando la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a omitir o a no hacer caso de lo que es el hecho del establecimiento del cumplimiento de la ley de remuneraciones y lo que establece la propia Constitución. Entonces, en base a ese video, le pregunta al presidente de la República en donde si ya tuvo acercamiento, tuvo conocimiento o tuvo comunicación con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o cuál es la situación. El presidente pues indica que prácticamente ratifica el hecho, en otros términos, de ese video. El comentario que hace es precisamente por las prácticas que se han llevado a cabo en función de continuar y omitiendo el hecho de lo que establece como mandato la Carta Magna en el artículo 127 constitucional. Por otro lado también lo que es la reducción de los salarios que no se han ajustado y que se está haciendo una revisión o están haciendo una búsqueda de información y revisión respecto a los salarios que tiene la Suprema Corte para a partir de ahí pues entonces tener ese acercamiento. Precisamente, ¿y por qué ese punto de estar haciendo la revisión? Porque efectivamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación llevó a cabo la reducción de los salarios. Efectivamente sí lo hizo, pero esto fue en donde él le comunica al presidente de la República que ellos son autónomos,
que ellos van a realizar la tabular de los salarios que deban de tener los integrantes de la Suprema Corte, del Poder Judicial, sobre todo la Suprema Corte de Justicia, y que pues ellos van a establecer los salarios que corresponden tanto a los ministros como a los magistrados y jueces. Efectivamente realizaron esos ajustes y llevaron a cabo la reducción de los salarios, pero cosa curiosa es que la reducción de los salarios quedó en donde el mínimo, el que menos gana, pues va a ganar arriba de 200,000 pesos. Esto quiere decir que está ganando arriba de lo que el presidente de la República está establecido en su tabular, que es de 108,000 pesos. Entonces ahí es donde viene la inconformidad, donde viene la molestia, y donde inclusive el presidente López Obrador indica y dice que un servidor público que gane una cantidad estratosférico más arriba de lo que gana el presidente, pues ya es un servidor público corrupto. ¿Por qué? Porque se entiende que el dinero y el sueldo que está percibiendo ese servidor público es precisamente dado por el pueblo, dado por el erario público, en donde se genera esos presupuestos para lograr, a partir de los impuestos, pues se tenga la remuneración de los servidores públicos. Entonces no puede ser posible que un servidor público gane cantidades estratosféricas de dinero por una función que está desempeñando, cualquiera que fuera. Inclusive por funciones, hasta por funciones que sean específicas, o funciones que sean de alto nivel, o funciones que sean de alto riesgo, dice en otros términos, no es para tanto. Precisamente ahí es donde él dice que si fuera necesario inclusive tener que modificar o tener que reformar la Constitución para que fuera más entendible, quedara más claro el concepto, en otros términos, así como que le estás diciendo, oye, pues si no te queda claro, entonces vamos a promover que se reforme la Constitución para que te quede claro y no haya ninguna duda de que no puedes ganar más que el presidente. Cualquier actividad que hagas, no puedes ganar más que lo que establece la tabular del salario del presidente de la República en turno. Entonces, así lo concretó y así lo indicó en la mañanera, en donde hizo mención de ello. Y claramente lo dijo inclusive en su video y en la mañanera, donde está indicando precisamente entonces esa línea de acción que si es requerible, pues entonces se tendría que hacer esa reforma a la Constitución. Es interesante ubicarlo, es interesante darle seguimiento, estar pendientes que es lo que va sucediendo con todo ello, porque también otro de los mensajes que se está enviando en relación a esta respuesta y esta observación del presidente de la República en el entender de las actuaciones de la Suprema Corte, en la que está emitiendo amparos, en donde emitió por ejemplo amparos a personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde efectivamente le otorga ese amparo para que él pueda, algún personal de esa comisión, por ahí de 45 personas de la comisión, pudieran volver a tener su salario que tenían anteriormente, que se les fue reducido en razón de la ley de remuneraciones. Y entonces con ese amparo vuelven a tener el derecho de percibir el sueldo que tenían anteriormente, que lógicamente es mayor al que tenía el presidente. Algunas otras instituciones también les ha otorgado amparos la Suprema Corte de Justicia de la Nación para estos mismos efectos. Y es ahí donde también hace mención el presidente, pues con relación, pues ya párale, ahora sí que ya párale los amparos, ¿no? Ya no es por ahí también el asunto, más bien tienes que sujetarte a la ley. Por otro lado, también la Suprema Corte dice, bueno, el Poder Judicial somos, en su caso, la Suprema Corte, somos autónomos y entonces por eso es que fijamos nosotros nuestro salario y pues no puedes obligarnos, en nuestro entender, a que apliquemos los mismos criterios o las mismas tabulares de salarios de acuerdo a lo que apliques en el poder legislativo, en el legislativo o en el ejecutivo. Tú los puedes aplicar ahí si quieres, no tienes problema, pero nosotros como autónomos, nosotros no podemos ni nos puedes obligar a sujetarnos a esas condiciones. Entonces, por ese lado es que entonces ya está bateando este asunto la Suprema Corte, y por este lado el Ejecutivo Federal dice, no, espérame, estás mal, aquí vas a tener que sujetarte, porque entonces te la voy a tener que manejar por la manera más legal que pueda hacer todavía encima, para que puedas sujetarte a que cumplas con estos ordenamientos. Y entonces por eso le pinta esa línea el Ejecutivo Federal al Poder Legislativo, en donde si fuera necesario y si quieres que te indique con bolitas y palitos que te tienes que sujetar a estos ordenamientos, lo vamos a hacer de esa manera. Y es por donde está queriendo pintarle la línea de acción el presidente de la República al Poder Judicial y sobre todo a la Suprema Corte, en donde tienen que entrarle a este juego. Es interesante ubicar todos estos aspectos. Como
la mañanera precisamente le responde a esta periodista y sí, efectivamente hace ese comentario, dice el presidente, por esas razones, en donde se está omitiendo la ley, se está omitiendo la Constitución, le están interpretando de una manera que no es adecuada, y entonces si fuera necesario que quede más claro, que sea más concreto el concepto, pues lo van a tener que promover para que quede claro, más claro que ni el agua, ¿no? Entonces por ahí es interesante ubicar cómo es que se está moviendo este asunto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Ya se está manejando una controversia muy interesante, una controversia que tiene que tener resultados propios, resultados que sean en concordia, porque pues no puede ser que los propios poderes entren en controversias y empiecen a manifestarse en una condición, una situación en la cual pues ya estamos hablando de una guerra, una pelea de poderes, ¿no? En este entendido. Tenemos el lado del poder legislativo, el cual pues tiene hasta cierto punto el favor con relación al poder ejecutivo, pero el poder legislativo con el ejecutivo están en esa línea, mientras que el Poder Judicial no quiere entrar a esa línea de acción. Entonces ahí ya vamos a empezar a tener ese desequilibrio, y no puede ser que ya hasta se esté etiquetando en los medios la guerra de los poderes ejecutivo contra el legislativo, contra legislativo, ejecutivo contra lo que sería el Poder Judicial. No puede ser que se empiece a etiquetar ya en cuanto con los medios, que sabemos que los medios muchas veces también son muy amarillistas y buscan la manera de etiquetar todo para atraer la noticia. Aquí es importante que ubiquemos desde el punto de vista criminalistas, abogados, personal que ejerce el derecho, que ejercemos la investigación, porque todo eso pues obviamente mientras están jalando y peleando y jalando las orejas, pues las situaciones que se tienen que resolver en conflictos legales, en conflictos aplicables a los derechos de las personas, pues se están quedando al espacio, se están quedando al tiempo, ¿no? Mientras están peleando en otras situaciones, pues todo queda, dicen que queda el trabajo tirado. Entonces ahí tenemos que estar muy pendientes cuál es el seguimiento y cuáles van a ser las posturas dentro de estas posturas, que ya están mostrando cuáles van a ser las siguientes posturas en relación a lo que es la respuesta ahora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con este mensaje que envió el presidente de la República en su video y en el mensaje que envió en la mañanera del día de hoy. Bien, amigos y amigas, chequemos este dato, démosle seguimiento porque es de nuestro interés, independientemente de ser profesionistas, también como personas comunes de nuestra sociedad, pues es de nuestro interés qué está sucediendo con nuestros principales poderes de la nación, que son los pilares en los cuales se rige nuestro sistema de gobierno. Bien, amigos, gracias, un saludo por allá al norte, también de este lado para el sureste, lo que es ya Chiapas, de este lado, lo que es para Oaxaca, lo que es de este lado, la parte también centro. Saludos para estos seguidores. Saludos, más adelante también vamos a vertir otras cápsulas relacionadas con el trabajo que está realizando hoy en día, un trabajo muy interesante que es lo relacionado con los medios de prevención, los medios de atención de emergencias de los sistemas de protección civil y bomberos. Gracias, amigos, y buenas tardes.